Tu bebé tiene música de fondo, un juguete con luces, una pantalla encendida cerca, una actividad preparada y tú al lado intentando hacerlo bien, porque nos han dicho tantas veces que los primeros años son decisivos que a veces sentimos que cada minuto tiene que servir para algo. Estimular, enseñar, adelantar, aprovechar, no llegar tarde, pero ¿y si en el intento de darles más les estamos dando demasiado? Hoy vamos a hablar de sobreestimulación, pero también de calma, de ritmos, de juego, de aburrimiento y de cómo acompañar el desarrollo de nuestros hijos sin convertir la infancia en una carrera. Esto es Aprendiendo a ser padres, el podcast de SEC Education Group, un espacio para parar, pensar y entender un poco mejor lo que significa educar hoy. Soy Esther Vaquero, soy periodista, soy madre y estoy encantada de charlar con algunos de los mejores expertos del ámbito educativo para que juntos podamos aprender a acompañar a nuestros hijos y a superar mejor los retos que se nos presentan en el día a día. Durante años se ha hablado de estimulación temprana como si cuanto antes y cuanto más, mejor. Más actividades, más estímulos, más juguetes educativos, más pantallas con contenido para aprender, más clases, más experiencias. Pero el desarrollo infantil no funciona exactamente así. Los niños necesitan estímulo, pero también necesitan descanso, repetición, seguridad, vínculo, movimiento, juego libre y tiempo para integrar lo que viven. Hoy vamos a intentar separar evidencia de presión, acompañamiento de exigencia y estimulación saludable de sobrecarga. Les presento para esta conversación, contamos con dos miradas complementarias. Tenemos a Cecilia Teis Rodríguez, directora de máster en Neurociencia Cognitiva y Educación de la Universidad Camilo José Cela, con experiencia de 20 años como docente universitaria y 12 de experiencia clínica como neuropsicóloga y psicoterapeuta en población infanto-juvenil. Buenos días. Bienvenida. Encantada de estar aquí. Gracias. Cecilia nos va a ayudar a aterrizar qué ocurre en el desarrollo infantil cuando los estímulos son excesivos, demasiado rápidos o poco ajustados al momento evolutivo del niño. Y también nos acompaña Elena de la Torre. Ella es maestra de educación infantil especializada en pedagogía Pikler, terapeuta Gestalt y asesora de sueños. Se dedica a acompañar a familias en las dificultades de la crianza y a la formación de equipos docentes desde el proyecto Caminando Juntas. Bienvenida también, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Voy a empezar por una palabra que utilizamos mucho para poner base a este episodio del podcast, que es estimular. Parece una palabra positiva y lo es, pero quizá se ha llenado de demasiadas expectativas. Cecilia, cuando hablamos de estimulación en los primeros años, ¿de qué deberíamos estar hablando exactamente? Bueno, estimular a un niño realmente no es llenar todo el espacio de cosas y su tiempo de cosas. Estimular es acompañarle desde una mirada que realmente entienda qué es lo que necesita y que permita que el niño se sienta seguro como para explorar él solo, ¿no? Y que pueda construir sus propios intereses, sus gustos y aquello que realmente quiere desarrollar, ¿no? Y que necesita en ese momento. ¿Estimularse puede significar enseñar antes? ¿O estamos confundidos con esto? No. Enseñar antes, por mucho que enseñemos antes a hacer cosas, los niños no van a aprender. Para que realmente un niño pueda aprender a adquirir una habilidad, lo que necesita es tener una maduración. Y para eso se necesita tiempo, se necesita espacio, se necesita calma y se necesita saber mirar desde esa calma en qué momento se encuentra el niño. Pero por mucho que le adelantemos cosas, el niño, un recién nacido no va a aprender a correr, ¿no? Necesita esa maduración como para poder sentarse, como para poder gatear, caminar y posteriormente aprender a correr. Uh-huh. ¿Cómo ha evolucionado el concepto de estimulación temprana? Porque ha tenido su propio recorrido. Sí, la estimulación temprana surgió un poco de lo que se hacía con poblaciones que tenían algún tipo de alteración en la que sí que se estructuraba más lo que es el ambiente y el espacio como para que consiguieran adquirir una serie de habilidades, ¿no? Eso hoy en día se llama atención temprana. Y un poco se tomó esa misma idea para estimular a niños pensando que si construíamos todo ese ambiente y ese entorno como para que el niño adquiriera una serie de habilidades, lo conseguiría, ¿no? Entonces quizás se ha saturado el concepto de estimulación cuando en realidad
el niño, por la propia naturaleza del niño, lo que va a hacer es explorar por sí mismo y autoestimularse, ¿no? Entonces, más bien es... deberíamos hacer una limpieza de lo que es el espacio para que el niño adquiera un poco o busque un poco cómo autoestimularse, ¿no? Pero digamos que esa es un poco la visión actual de la estimulación temprana. Fíjate, os doy un dato. La evidencia actual habla cada vez más de cuidado sensible, juego, vínculo y respuesta adulta. UNICEF define el enfoque de Care for Child Development como una intervención basada en evidencia para promover el aprendizaje temprano y el cuidado responsivo, traducido así, no como una carrera por adelantar etapas. ¿Crees que muchas familias pueden haber recibido el mensaje de que estimular es hacer cosas todo el tiempo? Sí. ¿O lo hemos sí, entendido sí. así? Sí, yo creo que, y no solamente las familias, sino también incluso en los centros educativos, ¿no? Se ha considerado que hay que hacer muchas cosas y generar un poco que el niño no tenga tiempo libre, sino tiempo estructurado como para conseguir cosas, ¿no? Para que sean más eficaces el día que sea el día de mañana, cuando lleguen a ser adultos, que puedan tener un mejor rendimiento, ¿no? Que al final yo creo que muchas veces lo vemos como rendimiento y no tanto como crecimiento o maduración. Elena, te veo que asientes, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que dices. ¿De dónde crees que viene esa presión? ¿Redes sociales, comparaciones con otros padres? ¿Desde tu propia experiencia? ¿Qué opinas? Pues mira, creo que las redes sociales tienen mucho que ver, ¿no? Como que ahora la educación libre está muy de moda, ¿no? Y yo soy una fiel defensora de la educación libre, pero creo que hay muchas cosas que se han malentendido y creo que en lugar de recoger este mensaje que es muy parecido al que decía Cecilia, ¿no? Lo que nos ha traído y lo que ha traído a las familias es mucha exigencia, ¿no? Como de querer, pues, comprar la cama Montessori, hacer un atelier Reggio Emilia en casa, ¿no? Como traer esto que vemos en Instagram muchas veces a los hogares y bueno. Creo que el mensaje debería ser otro, ¿no? Debería ser, pues, volver a la calma, dar tiempo, observar. Me ha gustado mucho, ¿no? Que dijeras como poder mirar a la infancia, poder observar lo que están haciendo, empaparnos de lo que están haciendo, ¿no? Que un bebé es increíble lo que está pasando por dentro, ¿no? A todos los niveles y cuando sabes un poco de eso, observar a un bebé es interesantísimo. Pero hay que coger un poquito de distancia, quizá, ¿no? Puede ser. Sí. Desde la comunidad de familias, ¿qué frases o dudas escucháis más? No sé si hago suficiente, por ejemplo, mi hijo no va a clases, no quiere hacer actividad, se aburre, ¿qué os llega? Pues es verdad que como yo me dedico sobre todo a la educación infantil, mi hijo no va a clase, todavía no, ¿No llega? no está ahí, no llega, sería más no quiere ir al cole. O no hace caso y también mucho como, es que la profe me dice que en la escuela le está costando mucho pues aprender las letras, debería de en casa ponerme con él todas las tardes 1 hora con las letras, debería de en casa leer todas las noches con él, debería apuntarle a la extraescolar de turno, ¿no? Y bueno, yo siempre lo que trato de transmitir es... Cuando la preocupación está en no se concentra lo suficiente o no puede parar quieto, ¿no? Y eso le interfiere en clase, sería como ¿dónde está su atención? ¿En qué sí se concentra este niño, ¿no? Porque el juego libre, que estaba hablando Cecilia de ello, ¿no? Precisamente una de las características principales que tiene es la atención sostenida. Cuando el niño está haciendo algo que está conectado con su propio interés, se concentra muchísimo. Tiene una capacidad de concentración bastante alta, de hecho, ¿no? Entonces no tiene tanto que ver con si es capaz de concentrarse o no, si es capaz de atender o no, si es capaz de estarse quieto o no, con si lo que le estamos pidiendo está ajustado al nivel madurativo de ese niño o de esa niña, ¿no? Porque
que un niño de 3 o 4 años esté sentado un montón de horas en el cole haciendo la letra I muchas veces, es algo muy desajustado, ¿no? de su nivel madurativo y de su interés probablemente. Seguramente. En casa es a como... nadie le puede gustar que te pongan... Bueno, en mi época yo tenía un profesor que nos ponía de vez en cuando, ¿no? Bueno, si no has hecho tal lección o no, había una confusión con una materia concreta, pues te mandaba al día siguiente repetirlo. Hombre, cumplía el objetivo de que no se te olvidaba y se te quitaban las ganas de distraerte absolutamente en clase. Claro. Pero agradable no era, es verdad. Hay una idea que puede aliviar mucho quizá, y es que el cerebro infantil no aprende porque lo llenemos de estímulos, sino porque puede relacionar, repetir, descansar, que es muy importante, emocionarse, explorar y de una forma en que se sienta seguro, ¿verdad? ¿Cómo aprende el cerebro de un niño, Cecilia? De un niño pequeño. El cerebro de un niño es apasionante. O sea, lo decía Elena, ¿verdad? Creo que es una verdadera maravilla, ¿no? Cuando un recién nacido nace con todo su potencial, con su potencial genético, con las capacidades que va a poder tener, ¿no? Pero el que sea capaz de conseguirlo se va a hacer en relación con el ambiente y con su experiencia, ¿no? Con cómo viva cada una de las cosas. Entonces, cuando el recién nacido nace un poco, o al menos yo como se lo comento a mis alumnos, ¿no? Nace un poco con ese cerebrito desenchufado, ¿no? Es decir, nace sin haber generado todas esas conexiones neuronales que tiene que generar. Y cuando va teniendo aprendizajes nuevos, lo que va haciendo es que va conectando esas neuronas entre sí, generando redes, ¿no? Entonces, ¿cómo aprende? Pues aprende primero explorando para poder tener nuevas experiencias que le permitan ir conectando, pero luego aquello que le sirve y que le funciona, que le gusta, que va a repetir, eso es la conexión que se va a ir haciendo fuerte, ¿vale? Porque posteriormente, en determinados momentos evolutivos, lo que va a pasar es que viene una especie de tijera, ¿vale? Que se llama poda sináptica, que lo que hace es cortar todas esas sinapsis que no se están utilizando, ¿no? Entonces, esa repetición, esa búsqueda de esos aprendizajes que le están resultando significativos y útiles son los que realmente se van a mantener. Uh-huh. ¿Tú crees, Elena, que la seguridad emocional es importante aquí? Un niño tiene que sentirse tranquilo y seguro para poder aprender. ¿Y qué pasa cuando hay demasiados estímulos a la vez? Es importantísimo la seguridad emocional, diría que es lo más importante, ¿no? A la hora de cualquier aprendizaje. De hecho, con esto de la atención, es como este niño que no es capaz de fijar su atención, ¿vale? ¿Dónde está su atención, ¿no? ¿Qué le está interfiriendo para poder concentrarse aquí? Pueden ser todos estos estímulos, que haya demasiados estímulos a la vez, ¿no? Que esté teniendo que gestionar todos estos estímulos. Esto es algo que pasa en el aula, ¿no? En un aula, pues, por ejemplo, de niños de 3, 4 años, en el que se permite el juego libre, pues va a haber ruido, va a haber muchos estímulos, va a haber suficientes estímulos. Entonces, como que más bien nuestro trabajo sería tratar de que, por ejemplo, no estén todos los niños jugando a la vez. Esto se puede hacer estableciendo un sistema de turnos, en el sentido de unos comen en un momento, otros juegan, otros están en el baño, ¿no? Bueno, esto es complejo como para explicarlo rápido, pero tratar de buscar que no estén todos los niños y niñas a la vez en el mismo momento en el aula jugando, porque esto va a ser mucho estímulo, conflictos que resolver. Tratar que el material sea ajustado, suficiente para no generar conflicto, y al mismo tiempo no demasiado lleno como para que no genere desorden, me estoy moviendo, entonces encuentro otra cosa. Material que no tenga luces y sonidos, por ejemplo, ¿no? Porque ya va a haber suficiente ruido, suficiente estímulo visual. El otro día hablaba, por ejemplo, de no poner música de fondo, ¿no? Ya es suficiente con lo que tienen. Uh-huh. Entonces, todos estos estímulos va a generar que ese niño, esa niña tenga que estar gestionándolos, y va a generar también como a más energía o atención esté yo utilizando para gestionar todos estos estímulos, menos me va a quedar disponible para el juego libre que estoy haciendo, para no saltar para poder gestionar este conflicto con este compañero, para poder adecuarme a la expectativa adulta, de las normas del espacio, etcétera. ¿Cuándo podemos sospechar o cuándo sabremos, Cecilia, que un niño está saturado, que está sobrepasado de estímulos?
Bueno, eso generalmente lo vemos porque está desregulado. Es decir, vemos que es un niño que puede estar apático, puede ser un niño que tiene muchas rabietas, puede ser un niño que pasa emocionalmente muy rápido de una emoción a otra, puede gritar, puede tener problemas conductuales, puede pegar portazos o incluso puede pegar a sus padres, ¿no? Y eso viene más por la sobreestimulación que por otra cosa, ¿no? Y eso de hecho genera mucha confusión en los padres, ¿no? Absolutamente, no sabes cómo interpretarlo, ¿no? Claro, esa es la cuestión, ¿no? Y también como mucha sensación de culpabilidad, ¿no? Por parte de los padres, porque piensan que estoy haciendo mal para que mi hijo haga esto, ¿no? Pero pocas veces nos iremos a pensar que está sobreestimulado seguramente, ¿no? Eso es. La cuestión es que ahí hay un gran desconocimiento de que a lo mejor es esa la cuestión, ¿no? Que hay una sobreestimulación, hay algo que le está sobreestimulando, que puede ser en función de las características del niño, ¿no? Es decir, también puede ser que no haya un ambiente excesivamente estimulado, pero que el niño por una cuestión sensorial se sobreexcite, ¿no? Es decir, cada niño va a ser un mundo ahí, ¿no? Claro. Para entender cuál es su estimulación justa, ¿no? Es decir, cómo podemos manejar eso. Pero sí que cuando vemos mucho eso, suele ser un signo de que hay una sobrecarga, ¿no? Claro, hay que rebajar de alguna manera, ¿no? Al final todos tenemos sensibilidades distintas y nos afectan las cosas de una forma diferente también. Elena, ¿os pasa a veces precisamente esto, que las familias interpretan este tipo de reacciones como que mi hijo es que se porta mal o necesita más actividad o cuando en realidad es todo lo contrario, necesita un poquito menos de estimulación? Sí. El se porta mal, ¿no? Muchas veces a mí me gusta decir que los niños y las niñas disfrutan de complacer las expectativas adultas, ¿no? De complacer a papá y a mamá. Evidentemente va a haber una etapa madurativa en torno a los 2 años, los que necesitan autodeterminarse, y es este momento fuerte de rabietas, pero más allá de eso, en general buscan adecuarse a la norma, quieren que papá y mamá estén contentos con ellos, ¿no? Entonces, a veces lo que pasa es que piden lo que necesitan de una manera como desadaptada, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy típico de casa. Mamá está haciendo la cena o papá está haciendo la cena y el niño o la niña anda jugando por ahí y echa de menos a mamá o papá y entonces les llama un par de veces y le dicen, no, ahora estoy haciendo la cena, como no puedo atenderte. Y entonces quizás lo siguiente que haga este niño o esta niña sea saltarse una norma, como coger el mando de la tele y golpearlo, por ejemplo. Y ahí va a obtener la atención que estaba buscando. Claro, es de una manera desadaptativa, ¿no? Porque en realidad este niño no está siendo capaz de decir, mamá, ahora necesito que me mires, ahora necesito un abrazo, ¿no? Ahora necesito regularme a través de ti. No va a poder decir eso, entonces quizás lo que hace es buscarlo de la manera que encuentra, ¿no? Que sabe que va a tener la atención. Y otra cosa que pasa mucho es que cuando vemos niños muy inquietos, ¿no? Es como, pues le voy a apuntar, yo qué sé, atletismo, para que corra y se canse. Y quizás está necesitando todo lo contrario, ¿no? Ese niño. Es importante revisar los pilares de la seguridad, la rutina diaria, las normas claras, ¿no? Y también claras entre papá y mamá para que no haya lío aquí arriba y desde abajo se pueda entender. ¿Cómo es el ambiente en casa? ¿Estamos estresadas nosotras? ¿Cómo es el sueño? ¿Está descansando lo suficiente? Y buscar una rutina diaria, que esto lo dicen muchos de la pedagogía Waldorf, de expansión, concentración, expansión, concentración. Si yo expando, va a ser difícil llegar a concentrar, a parar, ¿no? Entonces hay que jugar un poquito con esto. Claro, luego esto la puesta en práctica es un poco lo complejo, ¿no? A veces identificar de dónde vienen las rabietas, todo eso, pero bueno, es cuestión de tiempo, de conocer a tu hijo y de abordarlo. Hay una frase que muchas familias reconocen y dicen, no quiero que mi hijo se quede atrás, ¿no? Hay una presión siempre, bueno, no podemos evitar compararnos, es así. Y ahí empieza esa carrera silenciosa de estimulación, de idiomas, de extraescolares, de fichas, música, apps educativas, en fin, hay muchas variables. Todo puede tener valor, pero la pregunta es, ¿desde dónde lo elegimos? ¿Desde el niño o desde el miedo de los papás a quedarnos atrás y a que nuestro hijo se quede atrás? Cecilia. Bueno, sí que yo creo que hay una tendencia a
a buscarlo desde ese miedo, ¿no? Miedo a que no esté lo suficientemente preparado cuando tenga que pasar a la universidad para luego poder tener éxito, ¿no? Porque siempre damos por hecho que van a llegar a la universidad, ¿no? Que esa es ya otra de las cuestiones, ¿no? Entonces se van escogiendo y sí que en vez de poner la mirada en qué necesita en este momento, necesita tiempo, necesita calma, necesita espacio también para estar en casa y aburrirse un poco, es decir, necesita un tiempo como para poder estar consigo mismo y aprender a convivir con nosotros mismos, ¿no? Que también es algo que muchas veces nos olvidamos, que esa debería ser el primer requisito, ¿no? Prioridad. Ahí está. Entonces lo que se hace un poco es desde ese miedo de... Mi hijo se queda atrás en inglés, se queda atrás en matemáticas, se queda atrás en deportes, porque es que hay que hacer deportes, hay que estar al aire libre, hay que moverse, ¿no? Entonces sí que se está tendiendo a sobrecargar lo que es la agenda de un niño. Que es muy habitual. A veces también es una cuestión de necesidad de los padres, ¿no? Si trabajas desde las 9 hasta las 5 y tienes que ir al trabajo y volver a tiempo para recogerle, muchas veces es extraescolar en atletismo o la que toque, ¿no? Sí. Y soy madre, o sea que también lo vivo en primera persona y efectivamente hay momentos en los que hay que ajustarlo. Hay que ajustar. Claro. Lógico. Elena, ¿qué riesgos tiene adelantar aprendizajes o llenar la agenda antes de tiempo? Pues tiene bastantes riesgos, ¿no? Quería hablar de los dos que más solemos adelantar, que sería por un lado el desarrollo motor y por otro lado la lectoescritura, ¿no? En el desarrollo motor es como me gusta mucho el ejemplo que ponías al principio, ¿no? Un recién nacido no corre, ¿no? Por ejemplo, cuando sentamos a un niño o una niña antes de que esté preparado, le estamos colocando en una postura que no ha alcanzado, que no puede físicamente sostener, ¿no? Genera como mala postura, puede generar daño para su columna, para su cadera y también dependencia emocional, ¿no? del adulto, porque no sé cómo he llegado aquí, no sé salir de esta postura. Es como cuando pasan de curso habiendo suspendido una asignatura, por así decirlo, que cuando retoman esa asignatura al curso que viene, habiendo suspendido el anterior, le están faltando cosas que no pudo hacer, que no pudo aprender, ¿no? Entonces, cuando adelantamos, por ejemplo, el desarrollo motor, generamos esto y esto puede derivar en dificultades en el aprendizaje, después por la falta de inhibición de los reflejos primarios al no haberle dejado moverse, caídas más peligrosas, ¿no? Que se hagan más daño porque no tiene eficacia de movimiento y también un autoconcepto como de soy torpe, soy incapaz, ¿no? Y luego en cuanto a Amy Pickler habla mucho de esto, es como su tema principal de la pedagogía. Y en cuanto a la lectoescritura, que también pasa mucho, pues como en el juego libre se desarrollan todas las capacidades prelectoras, ¿no? Entonces, cuando nosotras sentamos a un niño o una niña antes de los 5 o 6 años a hacer fichas, a hacer la letra I, a escribir su nombre, no están haciendo todo lo que deberían de hacer. Entonces, es como queremos que si cuando necesitan moverse no se lo permitimos y queremos que estén quietos, y cuando ya les toca estar quietos no son capaces, es cuando se van a mover, ¿no? Y esto va a interferir mucho, ¿no? Van a llegar con la asignatura suspensa de infantil, ¿no? Claro, y al final generas una rueda, ¿no? De frustración y de, como dices tú, se sienten torpes. Eso es, también afecta, ¿no? A la autoestima, afecta en los 3 planos del ser humano. Hay una frase que muchas familias reconocen y es que no quiero que mi hijo se quede atrás, lo decíamos ahora, empieza esa carrera silenciosa. ¿Qué pasa cuando un niño no está preparado madurativamente? Aparte de que la autoestima se vea un poco tocada, ¿reduce la motivación natural que pueda tener para abordar ciertas actividades? Claro, también, ¿no? Es como que cuando ya les toca sentarse y hacer ese trabajo, están cansados porque llevan haciéndolo 3 años, ¿no? Y la motivación es importantísima para el aprendizaje. Ella, Cecilia, nos lo puede explicar mejor, ¿no? Pero es fundamental para poder aprender y para poder concentrarse y para poder fijar esos aprendizajes. Entonces, es muy importante que lo que ellos estén aprendiendo esté conectado con sus intereses. Esa es un poco la base de la pedagogía, ¿no? Como buscar la manera
en la que voy a poder conectar con el interés del niño o de la niña, y ahí vamos a poder trabajar para el aprendizaje. Y si puedo añadir una cosa, la autoeficacia. Al final, el problema muchas veces es que les ponemos ante situaciones en las que, como no están preparados, y hacemos que repitan y repitan y repitan sin estar preparados, lo que ocurre es que tienen la sensación de fracaso continuo, ¿no? Entonces crecen ya con esa sensación de fracaso, y cuando realmente están preparados ya no quieren. Claro. ¿no? Y ya tarde, ¿no? tiene un impacto muy negativo en sus ganas de seguir aprendiendo y de hacer, ¿no? Y de explorar. Eso es muy importante, ¿eh? Ujú. Es muy, muy importante, es verdad. No todas las culturas, Cecilia, viven la infancia igual, ni la educación tampoco, pero ¿qué nos dicen otros modelos educativos o culturales sobre los ritmos de la infancia? Bueno, yo creo que en las distintas culturas es verdad que tenemos enfoques muy diferentes, ¿no? Es decir, en los países nórdicos quizás es verdad que tienen como más contacto con la naturaleza, más respeto por el tiempo libre, más esa búsqueda de ese contacto, que yo creo que es fundamental, ¿no? Pero luego también existen otros modelos, ¿no? O sea, modelos educativos, como por ejemplo el modelo Montessori, que es algo que está como muy instaurado en España, pero que desde mi punto de vista muchas veces lo que está ocurriendo ahora mismo en la educación es que juntamos muchos modelos, ¿no? Es decir, tenemos esa misma sobrecarga, esa misma sobreestimulación, intentando rellenar todos los huecos para que estos niños no se queden sin ninguna parte sin estimular, ¿no? Cuando probablemente un método Montessori fue maravillosa, precisamente creando espacios limpios que permitan al niño moverse autónomamente para autoestimularse, ¿no? En el momento en el que evolutivamente están, porque son los que mejor lo pueden saber, ¿no? Entonces, hay otros modelos que nos dicen mucho, pero es verdad que yo creo que el modelo que tenemos nosotros ahora mismo es un modelo muy evaluativo, y que estamos teniendo esa tendencia, como te decía, a rellenar con muchos modelos a la vez, ¿no? ¿Qué nos cuesta más importar de esas miradas? ¿La calma? La confianza, porque hay muchos modelos, de Montessori es uno, ¿verdad? Sí. El estilo de educación nórdica es otro también, que hay mucha gente que mira hacia esa dirección. ¿Qué nos cuesta más importar? ¿La mirada, la calma, la confianza, el juego exterior, el no intervenir tanto? Eso nos cuesta mucho, el no intervenir, ¿verdad? Sí. Eso es un reto enorme. Creo que esa es la parte que en nuestro entorno es lo que más nos cuesta, ¿no? Porque, bueno, yo lo veo en el parque con mi hija, ¿no? O yo qué sé, es decir, lo veo en la sociedad, lo veo en la consulta, ¿no? Que los padres quieren y queremos estar, ¿no? Y entonces intervenimos y enseguida ayudamos, ¿no? No, espera, que te ayudo. No, yo te cojo y te subo, o yo te ayudo a hacer esto, o yo te pongo la zapatilla, ¿no? En vez de dejar que el niño falle, que pruebe y que aprenda a través del propio fallo, ¿no? Que al final de ahí es donde surge el aprendizaje y la autoconfianza, ¿no? Lejos de lo que podemos pensar de que el fallo nos genera desconfianza, el fallo, si bien llevado, con una mirada de compartir, ¿no? Y de enseñar desde ahí, es quizá la base del aprendizaje en realidad, ¿no? Totalmente. Elena, desde las redes sociales, que es inevitable convivir con ellas, ¿no? Y que no sé, si tú ya muestras interés por un tipo de contenido concreto, te sale todo el rato, ¿no? Si estamos, por ejemplo, buscando contenido relativo a educación, ¿notáis que hay una estética de la crianza estimulante actualmente? Bandejas perfectas, actividades perfectas, rutinas perfectas. Sí, sí. Y eso genera frustración también porque no llegamos. Claro, porque la exigencia es tan alta, claro, ¿no? que cuando la exigencia es muy alta vamos a topar con la frustración, seguro, ¿no? Sí, hay mucho, es esto que decía, que está de moda. Entonces, yo me alegro mucho que esté de moda porque me parecen corrientes pedagógicas muy interesantes que pueden aportar mucho, pero estamos un poco profesionalizando a las familias, ¿no? Que a mí me sale un poco decir como, bueno, las familias no tienen por qué ser las profesionales de la pedagogía y no tienen por qué construir un atelier Reggio Emilia en casa, ni llenar el salón de estructuras de motricidad Pikler, ni nada de esto, ¿no? Entonces, creo que desde las redes sociales estaría bien mandar más mensajes, o por lo menos así trato de hacerlo yo, como de calma, de menos es más, y de quedarnos con lo que estas pedagogías tratan de
de lanzar que el mensaje, que es más bien poder ver al niño o la niña como un sujeto de acción y no solo de reacción, ¿no? Que de ahí, bueno, pues creo que el estimular viene como de una necesidad de llenar algo que parece que el niño o niña no tiene, ¿no? Y se lo tenemos que dar nosotras. Como, bueno, vamos a dejarle tiempo, juego libre, un ambiente no demasiado sobrecargado y sobre todo pues poder disfrutar con él, dejando atrás estas exigencias de tener en casa la mesa de arena, que luego te va a dejar el salón hecho una locura. Sí. No. Tal cual. Hay niños que viven, bueno, es que eso, igual que vivimos nosotros pendientes de redes sociales, a nuestros hijos les ha tocado nacer en el momento en que las pantallas, ha habido una explosión brutal de pantallas, ¿no? Entonces, una pantalla es un estímulo enorme. Igual que le llegan pantallas, hay juguetes con sonidos, con música, con no sé cuántos, un montón de cosas. ¿Cómo afecta esa intensidad de estímulos a los niños más pequeños, Cecilia? Los niños no están preparados para recibir tanto estímulo. Es decir, los niños al final, cuando reciben tantísimos estímulos alrededor, no son capaces de focalizar su atención en algo, ¿no? Entonces, las pantallas, los juegos con lo que decías tú, ¿no? Con todo lo que son las luces, los sonidos, que muchas veces incluso están diseñados para que, como generalmente incluso se quedan encendidos, ¿no? Porque se quedan en silencio, pero de vez en cuando hacen como una llamadita de atención, ¿no? Hacen sí, los odio, esos los odio. No yo puedo también. con ellos. Los juguetes de ese estilo no me gustan nada. ¿Por qué? Porque el niño necesita su espacio para crear o co-crear con sus padres, que yo creo que eso ni siquiera lo he comentado, pero en realidad es lo más importante, ¿no? Que estemos con ellos, construyendo, haciendo, compartiendo nuestro tiempo, y de repente estamos haciendo cualquier cosa de estas y suena ese sonidito de tiqui tiquitín, ¿no? Y entonces el niño sale de eso, en lo que él estaba construyendo con su imaginación, con sus manos, con lo que sea, ¿no? Que está construyendo en su momento, en su tiempo, incluso compartiendo con sus padres o con su entorno, y llama la atención para ir a un juguetito que en realidad está diseñado para que se utilice de una determinada manera, ¿no? Es decir, que no deja ese espacio a la imaginación, mucho más allá. Claro, aquí está la diferencia entre atención capturada y atención construida, ¿no? Así es. La atención capturada es cuando hay algo que te llama la atención y te enganchas, ¿no? Que es un poco lo que pasa también con las pantallas, que te dejan, ¿no? Que ves a un niño completamente absorto, ¿no? Está capturado ahí. La atención construida es realmente una parte preciosa de la crianza, porque es... y del crecimiento del niño, ¿no? Porque va a ir construyendo a través de lo que decías tú antes, ¿no? De la atención sostenida, de mantenerte en algo. Y generalmente es el entorno, somos los padres los que ayudamos a fijar esa atención, a construir a través de... estamos manteniendo nuestra mirada en común aquí para ir haciendo algo juntos de lo que después podemos hablar, de lo que posteriormente podremos recordar, ¿no? Y que ha sido toda una vivencia tanto para el niño como para nosotros, ¿no? Entonces ahí vamos también construyendo algo que va mucho más allá de ese pequeño momento en el que sí que tenemos atención construida, ¿no? ¿Qué opinión nos merecen las pantallas en general? Porque ahí yo como madre las tengo un poco demonizadas, ¿vale? Intento evitárselas todo lo posible. Bueno, de vez en cuando dibujos en televisión, pero tablets, móviles y todo eso nada. Pero reconozco que hay momentos en que pueden ser útiles. ¿Cuándo una pantalla ayuda y cuándo sustituye, Elena? A ver, ¿a quién ayuda? Mi pregunta generalmente ayuda al padre, seguramente. Vale. Claro. Sí, creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea, es como todo, como por no caer en la demonización, que es verdad que yo creo que a los niños y las niñas, especialmente en la etapa de infantil, no les aporta, ¿vale? Y les desaporta más que aportar. Pero al margen de eso, poder entender que a lo mejor nosotras como familias vamos a necesitar momentos en los que tengo que terminar de enviar este correo del trabajo, lo que sea, tengo que tener esta reunión y no he conseguido porque el niño se ha puesto malito, y necesito tirar de una pantalla, ¿vale? No vamos a fustigarnos durante una hora por esto. Lo que es importante es tener muy claro que lo haces para ayudarte a ti,
¿no? Porque tú en ese momento no estás pudiendo atender a tu hijo lo necesita, tú no puedes, es un tema de conciliación y entonces dices, bueno, pues mira, le voy a poner estos dibujos, le voy a poner esta película y ya está. Y trato de salvar el momento. Es importante tener en cuenta que nos está ayudando a nosotras, ¿no? Y sobre todo para que no se nos vaya de las manos. Cecilia, hay una frase que pone a todos los padres en alerta, es 2 palabras, es muy cortita, pero el me aburro. Uy, eso es una cosa que te activa absolutamente y entonces sin ni siquiera pensar ya estás buscando cómo solucionar eso. Sí, llenar su tiempo, ¿no? Fíjate, yo creo que el aburrimiento es fundamental y esencial, ¿no? Pero no solamente para los niños, también para nosotros, ¿no? Que yo creo que en todo esto de la estimulación también tendríamos que analizar nuestra propia estimulación para poder transmitírsela posteriormente a los niños, ¿no? Y yo, en mi propia experiencia, sé que cuando me aburro es cuando me surgen ideas. Por eso adoro el verano, ¿no? Y adoro viajar en coche y dejar mi imaginación volar, ¿no? Evadirte. Y los niños lo necesitan como espacio para autoconocerse, espacio para encontrar ideas, ¿no? Para decir, ¿qué hago yo con mi tiempo? Fomentar esa autonomía, ¿no? Esa responsabilidad de que el tiempo es tuyo porque esta vida es tuya, yo no decido por ti. El entorno no va a estar siempre decidiendo por ti por lo que tienes que hacer, para dónde tienes que llegar, ¿no? Sino que yo creo que permitiendo el aburrimiento les estamos haciendo un gran favor, ¿no? ¿Cómo podemos, Elena, los adultos quitarnos esa culpa de no entretener todo el tiempo? ¿Hay un truco? No sé si existe. No sé si hay un truco como tocar una tecla, pero creo que cuanto más implementemos la mirada de que la infancia, los niños y las niñas tienen sus propias, son capacidades inherentes a la infancia desarrollarse, ¿no? Es lo que decía Cecilia. Entonces, creo que ese pensamiento viene de una mirada hacia la infancia desde la carencia, ¿no? Desde necesitan algo. Bueno, claro que necesitan mucho de las adultas, por supuesto, pero lo que no necesitan es la sobreestimulación, ¿no? Entonces, poder confiar en que cuando un niño juega, en que cuando un niño se está moviendo, está conectado con sus intereses y eso es importante. Y también que se aburra es importante, ¿no? Y poder quitarnos esa autoexigencia para no pasarles la exigencia a ellos. ¿Qué frase le diríais a un padre o a una madre que siente que siempre debería estar haciendo más por su hijo? Porque es una cosa que nos pasa a todos, yo creo. Cecilia. Uy. ¿Qué le diría? Bueno, que la naturaleza es sabia. Yo creo que eso es algo que tenemos que tener clarísimo. Que nosotros no podemos estar ahí siempre, que nos sintamos esa responsabilidad, porque los niños de alguna manera van a aprender a estimularse, ¿no? Y van a encontrar su espacio para llegar a donde realmente sus intereses le lleven, ¿no? Siempre y cuando acompañemos. ¿Con qué idea te gustaría que se quedaran las familias al escuchar este podcast? Pues me gustaría que se quedaran con la idea de que estimular no es planificar, no es organizar su tiempo, es acompañar, compartir y desde una mirada en la que realmente el niño pueda sentirse lo suficientemente seguro como para buscar su propio camino de estimulación, ¿no? Y sus propios intereses. Elena, ¿qué mensaje darías tú para aliviar esa presión que tienen los padres? Pues mira, diría que la infancia no es productiva y que no busquemos resultados, ¿no? Y que puedan disfrutar del proceso, de estar ahí, de acompañar, bajar el ritmo, relajarse con sus hijos, tener momentos de calidad, que es lo que necesitan. Pues muchas gracias a las dos. Un placer teneros, de haber aprendido también con vosotras en este podcast, aprendiendo a ser padres. Estimular, en definitiva, no es llenar, no es correr, no es adelantar etapas, no es convertir cada minuto en una oportunidad de rendimiento. Es también mirar, es responder, es aprender a esperar, eso que nos cuesta tanto a los padres. Leer un cuento otra vez, salir a caminar sin prisa, dejar que jueguen, apagar un ruido o sostener un silencio. Quizá nuestros hijos necesitan que hagamos, no lo necesitan, que hagamos más todo el tiempo. Necesitan que estemos mejor, más presentes, más disponibles y más tranquilos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti.